¿Te has dado cuenta de que las personas más admiradas de la historia fueron consideradas peligrosas en su época? ¿Que aquellos que cambiaron el mundo fueron primero llamados rebeldes, locos, incluso malvados? ¿Y si te dijera que tu reticencia a ser visto como el villano de tu propia historia es exactamente lo que te está manteniendo pequeño? Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Nicolás Maquiavelo, esta frase incomoda, ¿verdad? Hiere algo profundo dentro de ti que ha sido condicionado a creer que ser amado lo es todo. Pero, ¿y si Maquiavelo estaba tratando de liberarnos de una de las mayores ilusiones de la vida humana? La idea de que necesitamos la aprobación de los demás para ser válidos. Estás viviendo una vida prestada. Has tomado decisiones pensando en lo que dirán los demás. Has elegido carreras seguras para no decepcionar. Has mantenido relaciones tóxicas para no ser visto como insensible. Has acallado sueños para no parecer arrogante. Y al final, miras tu vida y te preguntas, ¿por qué me siento tan vacío si lo he hecho todo bien? La respuesta es simple y devastadora. Nunca has hecho nada. Has sido hecho. Moldeado, esculpido, programado para ser aceptable, para no hacer olas, para ser la versión domesticada de quien podrías haber sido. Y eso no es bondad. Es cobardía disfrazada de virtud. Déjame contarte una historia que dolerá, pero que necesita ser contada. Existe un tipo de persona que el mundo adora, aquella que nunca molesta, nunca cuestiona, nunca exige más de lo que está recibiendo. Esa persona vive en la periferia de su propia vida, viendo a otros tomar las decisiones importantes, ocupar los espacios de relevancia, recibir el reconocimiento que ella secretamente desea. Esa persona sonríe cuando se está muriendo por dentro. Dice, no pasa nada cuando sí que pasa, y es un problema enorme. Acepta migajas emocionales como si fueran banquetes. Y lo más trágico, cree que eso es amor propio, que eso es madurez, que eso es evolución espiritual. Pero no lo es. Es solo miedo vestido de santidad. Maquiavelo miraba a estos santos y veía víctimas, no porque fueran malos, sino porque eran ingenuos, porque creían que el mundo funcionaba como una escuela dominical, donde los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Él sabía que esa fantasía infantil producía adultos débiles, explotables, desechables. El mundo real no es justo. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. El mundo real es un sistema de fuerza, influencia, estrategia y presencia. Y quien se niega a jugar este juego no está siendo virtuoso, está siendo ingenuo. Y la ingenuidad, por muy bien intencionada que sea, es una forma de irresponsabilidad. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona? Quien grita más alto es escuchado. Quien impone límites es respetado. Quien amenaza con irse es valorado. Mientras tanto, tú, con toda tu bondad, te quedas esperando a que se den cuenta de tu valor, a que reconozcan tus sacrificios, a que finalmente te den el lugar que mereces. Pero no te lo van a dar. Nunca se lo han dado a nadie. Tienes que tomarlo. Tomarlo no significa ser cruel. Significa dejar de pedir permiso para ocupar tu propio espacio. Significa entender que ser malo a veces es proteger algo bueno, tu cordura, tus sueños, tu dignidad. A veces ser malo es decir no a quien está acostumbrado a tus síes automáticos. A veces ser malo es decepcionar a quien te quiere pequeño. La sociedad te ha vendido una idea de bondad que es en realidad una trampa psicológica. Te han convencido de que ser asertivo es agresividad, que tener límites es egoísmo, que valorarte es arrogancia. Te han hecho creer que deberías conformarte con menos, aceptar la falta de respeto, tolerar el abuso emocional. Todo en nombre de una virtud que solo existe para mantenerte controlable. Pero existe otro tipo de bondad. Una bondad feroz, que protege lo que es sagrado. Una bondad que sabe decir no. Una bondad que no se sacrifica en el altar de la opinión ajena. Una bondad que es lo suficientemente fuerte como para ser incomprendida, para ser juzgada, para ser temida por aquellos que se alimentan de la debilidad de los demás. Esa bondad no es pacífica, es poderosa. No es sumisa, es soberana. No implora por un lugar, ocupa el lugar que le pertenece. Y cuando descubras esa bondad dentro de ti, cuando dejes de tener miedo de ser visto como el villano de la historia de los otros, algo mágico sucede. Dejas de vivir pidiendo disculpas por existir. Dejas de justificarte ante quien nunca te entendió de todas formas. Dejas de hacerte de menos para que los otros se sientan grandes. Y al descubrir esa fuerza, entiendes lo que Maquiavelo siempre supo. El problema no es ser malo o bueno. El problema es ser débil. Y la debilidad, disfrazada de virtud, es el origen de casi todo el sufrimiento innecesario en este mundo. Ahora dime, ¿estás listo para dejar de ser la víctima de tu propia bondad? Primero que tienes que entender es que tu bondad actual no nació del amor, nació del terror. Terror a ser rechazado, a ser juzgado, a que te dejen atrás. Y ese terror te ha transformado en una versión domesticada de ti mismo, en una
sombra de lo que podrías ser si tuvieras el valor de decepcionar a las personas adecuadas. Déjame explicarte cómo funciona la psicología del buenazo. Desde niño aprendiste que existir plenamente tenía un precio demasiado alto. Cada vez que mostrabas enfado, te reprendían. Cada vez que cuestionabas, te silenciaban. Cada vez que querías algo solo para ti, te llamaban egoísta. Así que aprendiste la regla del juego. Sé pequeño, sé conveniente, sé invisible y quizás te dejen quedarte. ¿Pero quedarte dónde? ¿En el margen de tu propia vida? Maquiavelo entendía que el miedo a ser malo nos condena a una bondad impotente. Una bondad que contempla injusticias en silencio, que acepta migajas como si fueran festines, que sonríe mientras la pisotean. Eso no es virtud, es cobardía sistemática. Lo que tú llamas ser una buena persona es en realidad ser una persona segura para que los demás la exploten. Te has convertido en la friend zone emocional del mundo entero. Todo el mundo te cuenta sus problemas, nadie te consulta en las decisiones. Todo el mundo te usa como paño de lágrimas, nadie te invita a las celebraciones. ¿Y por qué? Porque le has enseñado al mundo que puede tratarte así. Con cada no pasa nada que dijiste sin que fuera verdad. Con cada límite que dejaste que cruzaran sin consecuencias. Con cada falta de respeto que te tragaste con una sonrisa. Te has convertido en un curso intensivo de cómo pisotear a alguien sin sentirse culpable. La verdad que nadie quiere admitir es que el mundo no respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y tú no te estás respetando cuando aceptas cualquier trato solo para mantener la paz. ¿Paz para quién? ¿Para los otros que siguen haciendo lo que quieren mientras tú aguantas el tirón solo? Maquiavelo decía que la virtud, la verdadera virtud, no es la sumisión moralista que nos enseñaron. Es el coraje de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando eso te hace parecer malo a los ojos de quien se beneficia de tu debilidad. A veces, lo más virtuoso que puedes hacer es ser cruel con quien cuenta con tu bondad para explotarte. Imagina si Jesús hubiera tenido miedo de parecer agresivo cuando expulsó a los mercaderes del templo. Imagina si Gandhi hubiera tenido miedo de molestar cuando desafió al Imperio Británico. Imagina si Rosa Parks hubiera tenido miedo de ser vista como mala cuando se negó a levantarse del asiento. Todas estas personas fueron malas por un bien mayor. ¿Y tú? ¿Qué bien mayor estás protegiendo con tu sumisión? Ninguno. Estás protegiendo la zona de confort de personas a las que ni siquiera les importas de verdad. Estás manteniendo sistemas que te empequeñecen. Estás siendo bueno con personas que serían malas contigo sin pensárselo dos veces. Aquí está el giro que cambiará tu perspectiva para siempre. Los verdaderos villanos de tu historia no son aquellos que te hicieron daño directamente. Son aquellos que te convencieron de que merecías que te hicieran daño, que te hicieron creer que tu dolor no importaba, que te enseñaron que reaccionar estaba mal, que defenderse era agresividad, que existir plenamente era egoísmo. Esos son los verdaderos manipuladores y usaron tu bondad en tu contra. Te voy a dar un ejemplo práctico. ¿Conoces a alguien que siempre llega tarde a sus citas contigo pero nunca llega tarde con su jefe? ¿Que olvida tus cumpleaños pero recuerda cada fecha importante de quien puede beneficiarle? ¿Que te trata con desdén pero es un cordero con quien tiene poder sobre él? Esa persona no te respeta. ¿Y sabes por qué? Porque tú le has enseñado que no hay consecuencias por faltarte al respeto. Eres demasiado bueno para crear problemas, demasiado maduro para montar un drama, demasiado evolucionado para rebajarte a su nivel. Pero Maquiavelo te preguntaría, ¿y a dónde te ha llevado esa evolución? ¿A un lugar de respeto o a un lugar de conveniencia? La respuesta está en la forma en que la gente habla contigo en comparación a cómo habla con otros. Está en la velocidad con la que responden a tus mensajes en comparación a los de otros. Está en el tipo de invitación que recibes en comparación a la que otros reciben. El mundo te muestra exactamente el valor que te atribuyes a través del trato que aceptas. Y si siempre te están tratando como segunda opción, como plan B, como válvula de escape emocional, no es porque no seas lo suficientemente bueno. Es porque eres demasiado bueno. En el sentido más tóxico de la palabra, existe una diferencia brutal entre ser amado y ser respetado. El amor sin respeto es manipulación. Es cuando alguien te quiere siempre y cuando sigas siendo útil, conveniente, disponible. Ese tipo de amor es condicional, frágil, interesado. Es el amor que recibes cuando eres buenazo. En cambio, el respeto es incondicional. Cuando alguien te respeta, considera tu opinión incluso si no está de acuerdo. Te trata bien, incluso cuando está enfadado. Se lo piensa dos veces antes de decepcionarte. Ese respeto solo lo conquistas cuando demuestras que tienes límites no negociables.
Maquiavelo entendía que para ser verdaderamente útil al mundo, para proteger lo que importa, a veces necesita ser terrible. Terrible para los explotadores, terrible para los manipuladores, terrible para aquellos que se acostumbraron a tu sumisión. Ser malo en este contexto no es ser sádico o destructivo. Es ser inaccesible para quien no merece tu acceso. Es ser implacable con quien juega con tu tiempo. Es ser inflexible con quien intenta convencerte de que no mereces lo que estás pidiendo. Cuando entiendas esto, cuando absorbas esta verdad hasta los huesos, algo cambiará en tu energía. Dejarás de explicarte tanto. Dejarás de pedir disculpas por tener necesidades. Dejarás de aceptar tratos que sabes que no le darías ni a un desconocido. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando dejas de tener miedo de ser malo, finalmente puedes ser genuinamente bueno. Porque tu bondad ya no viene del miedo, viene de la elección. Eres amable porque quieres, no porque lo necesites. Ayudas porque eliges, no porque estés obligado. Esa es la bondad que tiene poder. La bondad que elige a sus destinatarios. La bondad que se protege a sí misma para poder proteger a otros. La bondad que no se martiriza, sino que transforma. El mundo está lleno de buenas personas débiles que no pueden protegerse ni a sí mismas, pero está falto de personas lo suficientemente fuertes para ser buenas cuando importa y malas cuando es necesario. Personas que saben cuándo ser el lobo y cuándo ser el cordero, que entienden que a veces necesitas ser el villano en la historia de alguien para ser el héroe en la tuya. Has pasado tanto tiempo con miedo a ser juzgado que te has olvidado de juzgar, con tanto miedo a hacer daño que has dejado que te lo hagan, con tanto miedo a ser rechazado que has rechazado partes de ti mismo. Pero, ¿y si ha llegado la hora de darle la vuelta a este juego? ¿Y si ha llegado la hora de ser selectivo con tu energía, estratégico con tu bondad, intencional con tu presencia? ¿Y si ha llegado la hora de dejar de entregarte a quien no invertiría ni 5 minutos en ti? A partir de ahora, cada vez que sientas ganas de agradar a alguien, pregunta, ¿esta persona haría lo mismo por mí? Cada vez que vayas a tragarte una falta de respeto, pregunta, ¿qué mensaje estoy enviando sobre cómo merezco ser tratado? Cada vez que vayas a aceptar menos de lo que mereces, pregunta, ¿estoy siendo bueno o estoy siendo débil? Porque hay una diferencia, y tu vida depende de que aprendas esa diferencia. Ahora voy a hacer una pausa estratégica aquí, porque sé que la mitad de vosotros está debatiéndose con estas ideas, y la otra mitad por fin se está sintiendo comprendida. Si estás en el segundo grupo, si estás sintiendo ese alivio de que por fin alguien diga lo que siempre supiste pero nunca tuviste el valor de admitir, entonces ayúdame con algo simple. Deja un comentario contando cuál fue la última vez que dijiste sí cuando querías decir no. No tiene por qué ser una historia dramática, puede ser algo simple como aceptar hacer un favor que no querías hacer o estar de acuerdo con una opinión que te parecía incorrecta. Solo quiero entender cuánta gente está pasando por esto. Y si este video está teniendo sentido para ti, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora va a remover aún más tus certezas. ¿Cómo sales de esa jaula de oro que has construido a tu alrededor? ¿Cómo dejas de ser el rehén de tu propia bondad y te conviertes en el arquitecto de tu dignidad? Lo primero que tienes que hacer es brutal, pero necesario. Acepta que algunas personas te van a odiar cuando cambies. Dirán que te has vuelto arrogante, frío, diferente. ¿Y sabes por qué? Porque has dejado de ser útil en sus términos. Has dejado de ser el punto de apoyo que usaban para sentirse superiores. Has dejado de ser el público garantizado para sus dramas. Cuando dejas de aceptar cualquier trato, automáticamente te vuelves difícil para quien estaba acostumbrado a tu facilidad. Cuando dejas de decir que sí a todo, te conviertes en egoísta para quien contaba con tus síes automáticos. Cuando dejas de tragarte faltas de respeto, te vuelves demasiado sensible para quien se acostumbró a faltarte al respeto. Y aquí está la prueba final de tu transformación. ¿Eres capaz de ser odiado por hacer lo correcto? ¿Puedes ser incomprendido por defender tus valores? ¿Puedes ser rechazado por personas que en realidad nunca te aceptaron de verdad? Porque si puedes, finalmente serás libre. Maquiavelo hablaba de la virtud, que no es la virtud en el sentido cristiano, sino la fuerza de carácter, la capacidad de acción, el coraje de hacer lo que hay que hacer independientemente de la opinión ajena. La virtud es cuando proteges tu energía como un bien sagrado. Es cuando tratas tu tiempo como el recurso más valioso que posees. Es cuando entiendes que tu presencia es un privilegio, no un derecho. Voy a enseñarte ahora el método maquiavélico de transformación. No se trata de volverse cruel, se trata de volverse intocable para la crueldad de los demás. Primero,
Deja de dar explicaciones. Toda explicación es una justificación. Toda justificación es una petición de aprobación. Y toda petición de aprobación disminuye tu autoridad. Cuando decides algo que es bueno para ti, no necesitas convencer a nadie de que es la decisión correcta. Tu vida, tus reglas, tus consecuencias. Segundo, aprende a saborear la incomodidad de los demás cuando pones límites. Sí, has leído bien. Cuando dices no y la otra persona se molesta, no corras a suavizarlo. Deja que lo sienta. Deja que entienda que ya no estás disponible para ser manipulado por la culpa, el drama o el chantaje emocional. Tercero, vuélvete escaso. Deja de estar siempre disponible. Deja de responder al instante. Deja de ser la primera opción cuando la gente necesita algo, pero la última cuando tienen algo bueno que ofrecer. Tu presencia necesita tener peso y el peso solo existe cuando hay escasez. Cuarto, desarrolla el placer de decepcionar a quien merece ser decepcionado. Esa persona que solo te busca cuando necesita algo, decepciónala. Aquella que te trata bien solo cuando quiere alguna cosa, decepciónala. Esa que finge que no existes hasta que necesita un favor, decepciónala con gusto. Esto no es maldad, es justicia. Quinto, deja de tener miedo a ser juzgado. Las personas que te juzgan por valorarte son exactamente las personas cuya opinión no debería importarte. Son los vampiros emocionales, los explotadores de la bondad, los que se sienten superiores pisando a los buenazos. Cuando entiendas estas reglas, cuando incorpores esta mentalidad, algo interesante sucederá. Las personas correctas se acercarán a ti, aquellas que respetan los límites, que valoran la fuerza de carácter, que admiran a quien sabe posicionarse. Y las personas equivocadas se alejarán. Y eso no es una pérdida, es una limpieza. Pero aquí viene la parte más difícil. Vas a sentir culpa, mucha culpa, porque has sido programado para sentirte mal cada vez que no cumples con las expectativas de los demás. Sentirás como si estuvieras siendo egoísta, insensible, cruel. Y en los primeros momentos querrás volver a la zona de confort de la sumisión. No, vuelvas. Esa culpa no es tu conciencia hablándote, es tu condicionamiento resistiéndose. Es el sistema de control que implantaron en ti, intentando arrastrarte de vuelta al lugar donde eras útil para los demás e inútil para ti mismo. Maquiavelo diría: un príncipe prudente no puede ni debe mantener su palabra cuando ésta se vuelva en su contra. Traducido, no necesitas ser leal a compromisos que se hicieron cuando no te respetabas. No necesitas honrar acuerdos donde tú eras la única parte perjudicada. No necesitas mantener relaciones donde eres el único que invierte. Romper esos patrones no es traición, es evolución. Y aquí está la verdad más liberadora de todas. Cuando dejas de tener miedo a ser visto como malo, descubres que la mayoría de las personas que de verdad importan en tu vida te respetarán más, no menos. Porque las personas sanas admiran los límites. Las personas equilibradas respetan a quien se respeta. Las personas maduras entienden que las relaciones verdaderas necesitan reciprocidad. Los únicos que se quejarán de tu transformación son aquellos que se beneficiaban de tu debilidad, y perder la aprobación de esas personas no es una pérdida, es una liberación. Ahora, voy a darte el ejercicio más poderoso que existe para romper de una vez por todas la adicción a agradar. Durante 100 horas, los próximos 30 días, practica decepcionar a una persona al día. No seas cruel, simplemente sé honesto. Di milagro a una invitación que no quieres aceptar. Expresa tu desacuerdo en una conversación donde normalmente solo sonreirías. Reclama algo que te deben. Cancela un compromiso que te pesa. Y observa. Observa cómo el mundo no se acaba. Observa cómo la mayoría de la gente lo acepta sin más. Observa cómo aquellos que montan un drama son exactamente los que necesitabas cortar de tu vida de todos modos. Maquiavelo entendía que el poder verdadero no viene de ser amado por todos, viene de ser respetado por quien importa y temido por quien hace daño. Y temido, aquí no significa que la gente te tenga miedo. Significa que saben que no vas a aceptar cualquier cosa. Cuando desarrollas esa energía, esa presencia, algo mágico sucede en tus relaciones. La gente deja de poner a prueba tus límites, porque sabe que los tienes. Dejan de intentar manipularte porque saben que no eres manipulable. Dejan de tratarte como segunda opción porque saben que no aceptas serlo. Y esto no sucede a través de palabras o amenazas. Sucede a través de tu energía, de tu postura, de la forma en que ocupas tu espacio en el mundo.
Cuando genuinamente no necesitas la aprobación de los demás para sentirte válido, irradias una fuerza que la gente siente instintivamente. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por el valle de la sombra de la soledad. Tienes que estar dispuesto a estar solo hasta encontrar a personas que te merezcan. Tienes que estar dispuesto a ser incomprendido hasta encontrar a quien te entienda. Tienes que estar dispuesto a ser juzgado hasta encontrar a quien te acepte íntegramente. Porque al final la elección es simple. Puedes seguir siendo amado por quien te empequeñece, o puedes empezar a ser respetado por quien te eleva. Puedes seguir siendo bueno en los términos de otros, o puedes descubrir lo que significa ser poderoso en tus propios términos. La bondad verdadera no es sumisión, es soberanía emocional. Es tener la fuerza suficiente para ser amable cuando eliges e implacable cuando es necesario. Es proteger lo que es sagrado en ti, aunque eso moleste a quien se acostumbró a tu total disponibilidad. Maquiavelo no te estaba enseñando a ser malo, te estaba enseñando a dejar de ser una presa. Y cuando ya no eres una presa, cuando finalmente te conviertes en el depredador de tu propia vida, entonces sí puedes ser verdaderamente bueno. Porque tu bondad viene de la abundancia, no de la escasez. Viene de la elección, no del miedo. Y esa, amigo mío, es la única bondad que vale la pena. Aquella que puedes retirar cuando quieras. Y que por eso mismo, cuando la ofreces, tiene un valor real. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este video te ha tocado muy dentro. Y te quiero aquí en esta comunidad que estamos construyendo. Una comunidad de personas que han decidido dejar de vivir de rodillas. Suscríbete al canal, no porque te lo esté pidiendo, sino porque mereces contenido que te desafíe a crecer, que te respete lo suficiente como para decirte verdades difíciles. Y mira, tengo una curiosidad genuina. Después de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál ha sido la mayor mentira que te has contado a ti mismo sobre tu bondad? ¿Fue decir que te gusta agradar a todo el mundo, que no te importa el reconocimiento, que eres lo suficientemente fuerte para cargar con todos a tus espaldas? Cuéntame aquí en los comentarios cuál ha sido tu mayor autoengaño. No juzgo, lo prometo. De hecho, cuanto más honesto seas, más ayudarás a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si este video te ha removido por dentro, si te ha hecho replantearte algunas cosas, cuéntame. ¿Qué has aprendido hoy que te llevarás para toda la vida? Porque esta comunidad va de transformación real, no de consumir contenido pasivamente. Somos personas que hemos decidido despertar y quiero saber cómo está impactando esta conversación en tu viaje. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no naciste para ser conveniente, naciste para ser inolvidable.